Bueno, chavalones, hoy tocó el turno hablar sobre el tema de circuitos mixtos. Aquí hice un esquema, pero puede ser cualquiera, ¿no? Que cumpla con algo que se llame circuitos mixtos. Fíjense bien, aquí nos damos cuenta que están conectados dos resistores aquí, ¿no? Eso se convierte en un circuito en serie. Están en la misma serie. Pero esos también son en serie. Sí, pero a su vez estos con este y con ese son en paralelo. Sí, entonces esos están en serie, pero están en paralelo también con estos dos. Sí, y aquí hay una línea de voltaje, pasa la corriente y todo el voltaje, perdón, se distribuye y se hace un circuito mixto porque tiene tanto en series como entre ellos en paralelo. Este está en paralelo. Aquí hay un circuito en paralelo. Pero a la vez, paralelo porque hay tres, pero a la vez el R2 y el R3 están en serie. El R4 está solito. El R5 y el R6 están en serie. Pero entre estos, este y este, están en paralelo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se van a la analogía, podemos transformar primero este en uno en... Fíjense bien. En ese circuito hay una combinación de ambos, por eso se llaman mixtos. Aquí lo que podrían hacer es lo que ya vieron anteriormente, estos dos, hacer una resistencia equivalente. O sea, en lugar de que haya estos dos que están en serie, usar la teoría que hicimos problemas con en serie, circuitos en serie, y transformarlo en uno solo que se llama equivalente. Este pues está solo. Y estos dos también en serie, convertirlo a un equivalente de estos dos. Va a quedar aquí un RE y aquí otro RE diferente. Y ahora sí vamos a tener uno solo. Con este y con este vamos a aplicar la teoría y las matemáticas para circuitos en paralelo. Y ya nos va a quedar uno directo. Y este con este y con este se van a hacer en serie, que va a quedar una resistencia equivalente. Con el nuevo R que va a haber aquí del paralelo, con este va a haber uno completo. Que luego de hacer estos tres en serie, van a quedar uno completo de todo con este uno completo de todo. O sea, el R9 no, uno R equivalente. Y ahora hacemos esos dos. Más o menos por ahí. Claro, es más entendible con ejemplo. Voy a poner un texto de teoría, ¿sí? De los circuitos mixtos. Hay una combinación de ambos, ¿no? Y ustedes ya saben resolver un circuito en paralelo y un circuito en serie. ¿Sí? Entonces nomás se usa eso. Cuando se tiene, estamos hablando de conexiones, ¿no? Una conexión mixta de resistencias significa que están agrupadas tanto en serie como en paralelo, como lo acabamos de decir, ¿sí? Si ustedes saben entender cómo hacerle, por dónde hacerle para tener un circuito más sencillo, bueno, el que ocupamos a ver, vamos a poder trabajar con ese nuevo, ¿sí? La forma de resolver matemáticamente es todo lo que les dije platicado. Estos circuitos, creo que no lleva coma ahí, es calculando parte por parte las resistencias equivalentes, lo que les acabo de decir. Vamos a ver un ejemplo, equivalentes de cada conexión, ¿sí? Ya sea en serie o en paralelo, más que obvio, ¿no? De tal manera que se simplifique, ahí está la palabra, tenemos que simplificar como las matemáticas. Claro que cuando están más grandes los circuitos, pues nos conviene un programa de computadora para resolverlo, ¿no? Así se hacen las conexiones eléctricas, las instalaciones eléctricas, perdón. Hasta encontrar el valor de la resistencia equivalente de todo el sistema eléctrico. ¿Ok? Ahí está. Esa es la definición. Esa es
la teoría de esto. ¿Se entiende? Porque ya lo platiqué, ya lo expliqué. Ahora, a raíz de esto podemos resolver el problema número 1. Porque ya la matemática ya la sabemos. Acuérdense, en un circuito en serie, conectados en serie como aquí, si yo desconecto una, se descompone la otra, se apaga, perdón. ¿Sí? En el paralelo no. En el paralelo se desconecta una y las demás siguen funcionando. Entonces, ya vimos que en circuitos en serie la intensidad corre por la misma. Que si la corto, se quita la intensidad. Que el voltaje se reparte. Y ahí no ocupamos hacer una matemática tan avanzada en la resistencia equivalente. Con la ley de Ohm sale. En cambio, en sistemas en paralelo, como el último que vimos anteriormente, la intensidad se reparte, pero el voltaje es el mismo. Al otro es contrario. Y la resistencia equivalente tiene recíprocos, ¿sí? El recíproco, ¿cómo le llamamos también? Se me va a recordar el nombre. Se me va a venir a la mente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el problema 1 siguiendo esta analogía. Miren, les voy a decir por dónde va la situación. Aquí está mi circuito, ¿no? Quiero resolverlo completo, una resistencia equivalente. Este está conectado aquí, ¿no? Con este. Mi recomendación es trabajar con el R3 y el R4, que circuito es en paralelo. Uso toda la matemática que vimos, toda la teoría en paralelos, y me va a quedar una resistencia equivalente. O sea, no sé, aquí a lo mejor, de estos dos en paralelo, con los recíprocos, ¿se acuerdan? Y luego me va a quedar un circuito así. Ya no omitan esto porque ya los convertí en paralelo a uno solo. Me va a quedar ese circuito, con una nueva RE, que le puedo llamar R5, porque ya voy en R4 o RE, como quieran, y ese circuito lo voy a resolver en serie y lo termino. Por ahí voy. Sepan entender qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar con el circuito en paralelo, el que les acabo de decir, con este. Vamos a concentrarnos en estos dos, porque nos dimos cuenta, que está en paralelo. Y si le saco una resistencia equivalente a estos dos, ok, vamos a hacerlo. Entonces me voy en paralelo con el R3 y el R4. Entonces voy a poner aquí abajito, en paralelo. Primero el circuito en paralelo. ¿Con cuáles voy a trabajar? Con el R3 y el R4. Bueno, pues voy a sacar directamente una resistencia equivalente. Le puedo llamar R5, acuérdense, con este y este voy a sacar una resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula? El recíproco de las resistencias. Sí, directo. Uno entre es R3 y uno entre R4, porque estamos hablando de este y este que están en paralelo. ¿Ok? Rapidillo. 1 entre los recíprocos, 45. No le pongo las unidades, se las pongo al final. Y 90. Todos sabemos que el mínimo común de 45 y 90, pues es el 90, para no tener que multiplicar 45 por 90. El 90 cabe en el 90 y el 45 cabe en el 90, entonces 90. 90 entre 45 da 2, por el de arriba son 2. Más 90 entre 90, 1, por el de arriba, 1. Y esto me queda 1 entero arriba, 3 noventavos. 3, ¿por qué? Porque 2 más 1 son 3. Le pongo un 1 aquí, extremos por extremos y medio por medio. Entonces queda R5. 1 por 90 son 90. Entre 1 por 3 son 3. Esto cabe 30 veces. 90 entre 3 son 30 ohms. Ya tengo la resistencia 5, plebe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema en paralelo? Las intensidades no son las mismas. O sea, aquí hay una intensidad que viene y se reparte en I3 y viene y se reparte en I4. ¿Sí? Entonces voy a calcular. Intensidad 3 es voltaje 3 entre resistencia 3. ¿Cuánto vale el voltaje? Se reparte el mismo, acuérdense, en un sistema en paralelo. En paralelo son 120 volts, ¿sí? Eso ya lo sabemos, ¿no?
entre 45 ohms. 120 entre 45 son 2.6, a ver, 120 entre 45 son 2.66, 66666, entonces le voy a poner aquí que es periódico, amperes. Y la intensidad 4, porque estamos en estas dos, este con este, la calculamos si es voltaje 4 entre resistencia 4. El voltaje es el mismo que en el que entró, 120 volts, entre la resistencia 4 y 90 ohms. 120 entre 90 da 1.3, testada porque se repite, es periódico. Y acuérdense que en un circuito en serie la intensidad se reparte en todas las resistencias del circuito en serie, que es esto, ¿no? Entonces saco una I total, se reparte. En este caso son I3 más I4. ¿Cuánto da I3 más I4? Es 2.6 más 1.3. La intensidad me da aproximadamente 4 amperes. ¿Sí? 2.66667 más 1.3, 2.999, oh, perdón, 3.9999 y listo. Ahora sí, puedo calcular la intensidad con la que entra aquí la total, porque es un circuito en paralelo. ¿Sí? Entonces, la I total, acuérdense que es, la resistencia equivalente son 30 ohms. 30 ohms, y la podemos comprobar, ¿sí? Con voltaje entre resistencia, o sea, despejamos R, es voltaje entre intensidad. ¿Qué resistencia vamos a comprobar? La R5, porque acuérdense que también habíamos con los recíprocos, que ya sabemos de la teoría en sistemas en paralelo, pero también se puede calcular con esta fórmula, para ver si es cierto que es lo mismo. 160 volts, que es lo que entra aquí, 120, entre la intensidad total, que vale 4 amperes, me da 30 ohms, que es lo mismo que esto. Se comprueba, pero aquí está usando recíprocos, ¿no? Que es la teoría que vimos matemática en circuitos en serie, en paralelo. Entonces, mi esquema, lo voy a poner aquí, es importante aquí el esquema. ¿Cómo me queda el esquema? Voy a agregar una página. El esquema queda de la siguiente manera. Ojo, tenemos este circuito, pero ya no estos dos. Estos se convirtieron en uno, en un R5 nuevo. O sea, al resolver un circuito en paralelo con estos dos, al hacer lo que estábamos haciendo aquí, se convierte en uno solo y estos dos desaparecen en el resistencia equivalente. ¿Vale? Entonces queda así. Queda algo así. Miren. Tenemos una resistencia bajo la R2, sí. Ahí está. Y aquí ya no queda el R3 y el R4. Ya se convierte en la R equivalente que acabamos de calcular, la R5. Aquí hay un resistor que nunca se quitó, que es este y este. No se desconectaron, solamente que se esperaron. Y este que está aquí, y eso se convirtió en una R equivalente, o sea R5, porque la convertimos estas dos en paralelo a una resistencia equivalente que es esta. ¿Ok? Y entonces queda, aquí sigue quedando 120 volts, aquí sigue quedando R1, ¿cuánto valía? 15 ohms. Ay, qué feo. Aquí sigue quedando R2, ¿de cuántos ohms? 20 ohms. Aquí sigue quedando el R5 nuevo, que es la resistencia equivalente, le quise llamar R5, pero puede ser RE, no importa. Ahora entro con un circuito en que ya no es un circuito en paralelo,
es un circuito en serie. ¿Con qué resistencias? Es muy importante establecer con qué resistencias vamos a trabajar. Pues es como lo miramos al principio, con 3 resistencias. R1, R2 y R5. ¿Sale? ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto esto, en circuitos en serie, ya no estamos en el paralelo, la resistencia total era igual a la resistencia 1, ¿sí? Más la resistencia 2, si no revisen su nota, más la resistencia 3, pero la resistencia 3 es la 5. Y sería 15 ohms más 20 ohms más 30 ohms. Eso me da un total de 65 ohms. Acuérdense, la resistencia total o RT es la suma de la resistencia. Y con eso podemos calcular la intensidad total, la que va a ir por aquí. ¿Sí? O IT, si quieren ponerle. La resistencia total es la resistencia equivalente, no nueva, de esas 3. No se vayan a confundir. ¿Cómo queda la resistencia? Simplemente es voltaje entre RT. Voltaje es el mismo, 120. RT es la que acabo de calcular. ¿Sí? ¿Cuántas veces cabe? Mi calculadora me dice que 1.846 amperes. Si ustedes se percatan, plebada, ya tenemos esa parte. ¿Se acuerdan cómo era el voltaje aquí? En los circuitos en serie. Vayan a recordar los circuitos en serie. En circuitos en serie, la intensidad, ¿sí?, no se reparte, es la misma. La que entra por aquí, entra por aquí, entra por aquí. Lo que sí es el voltaje. El voltaje aquí es diferente al voltaje acá, es diferente al voltaje acá. Entonces la que hay que sacar. Ya saben que voltaje, voy a empezar con, le voy a llamar a este, de aquí a acá, le voy a llamar el voltaje 1. Ya saben que el voltaje es intensidad total, que es la misma, ojo con las características, por su resistencia 1 según la ecuación. Según la ecuación de intensidad de voltaje entre resistencia, si yo despejo voltaje, paso dividiendo, multiplicando la intensidad por R. ¿Pero qué intensidad? La total, porque es la que se reparten todas iguales. Y la resistencia total, o sea, la equivalente, vaya. Perdón, la resistencia 1 para el primer resistor. Sería 1.846, que me acaba de dar esto, la intensidad total por su primer resistor. Son 15 ohms. ¿Sí? Multiplico y me da aproximadamente de 27.69 volts. El voltaje 2, plebe, es la intensidad total por la resistencia 2, que es el 1. Como se reparte igual, según lo que vimos en serie. Bueno, aquí le podríamos poner, ¿cuál es el voltaje 2? Los 20, digo la resistencia 2, 20 ohms. Y eso me da un total de 36.96 volts. Aquí 69. Y sigue el voltaje 5, sigue con este. Sí, estoy en ese tramo. Acuérdense que también podía ser A, B, C y D. Entonces, voltaje 5. Ya calculé la de este tramo, la de este tramo, me falta la de este tramo. Es intensidad total, acuérdense que se reparte igual. Recuerden la teoría de en serie. Por la resistencia 5 es 1.846, que ya calculamos, amperes por 30 ohms. Eso me da un total de 55.38 volts. Si yo sumo esto, me da un voltaje total. Bueno, le voy a poner voltaje total, VT, pero es V, puede ser V. Es un aproximadamente de 199 volts. Se parece a esto. Entonces aproximadamente 119. 120 volts. ¿Sí? Entonces quedaría algo así.
un poquito más laborioso, ¿no? Mi esquema queda así. Mi circuito nuevo que yo construí es con mi nuevo R equivalente, que aquí no sé por qué le llamé RT. Voy a poner aquí, sí. Así lo voy a dejar más o menos. Son los 120 volts. Bueno, lo voy a poner otro color ese. Lo que construí del circuito en serie al último es con una intensidad total de 1.846 amperes. La resistencia total o equivalente, ojo, son 65 ohms, que la calculamos aquí, que es la suma de todas las resistencias según los circuitos en serie. Entonces, ahí tengo yo la información, pero ojo, si quisiéramos ver algo en el sistema, fíjense, un detallito, en el sistema, en paralelo, si me regreso para atrás, ¿con cuáles? Con el R3 y el R4, me falta ver cuánto vale el voltaje en cada uno. Sí, digo, su intensidad no la calculé. Ah, sí, aquí se calculó 2.6, pero quiero que chequen algo. Me voy al R3 y el R4 que están en paralelo. ¿Sí? Que eso me da... El R3 y el R4 me dan el R5, ¿no? No se me voy a olvidar. Me falta el voltaje 5. O sea, ¿cuánto entra de voltaje aquí? Usando el sistema este en paralelo. ¿Cuánto entra en la equivalencia esos dos? O sea, en el R5. Tomen en cuenta que el R5 le llamé así, pero es R equivalente, ¿no? Pues sencillo, miren. Me voy a... Ojo con esto, es muy importante, ¿no? Me voy con el voltaje 5. ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje 5? 55.38 volts. ¿Sí? ¿Y el R5 cuánto vale? No es este, ¿no? Este fue el del serie que se convirtió en equivalente. Vámonos al R5. Pasado, es este, 30 ohms. ¿Para qué estoy haciendo esto? Y te van a ver por qué. Porque quiero calcular cuánto hay de intensidad en la nueva, en la equivalente, en el R5. O sea, en esta, cuánto se reparte de intensidad. Se me cambió, de intensidad. Entonces, pues con la información del 5, ya tengo la V5. Y la resistencia 5 la calculé como la resistencia equivalente en el paralelo de estos dos, que eran 30 ohms, ¿sí? Pues la intensidad la puedo calcular como voltaje 5 entre resistencia 5. Y el voltaje, según lo que calculamos en el sistema en serie, son 55.38 volts. Entre 30 ohms me da un total de 1.846 amperes. Miren. Me dio este. Pues claro, porque todo se reparte igual aquí. Y ya también entra el R5. Oh, quería comprobarlo, ¿no? Quería que lo hubieran comprobado. Entonces, según esto, el I3 y el I4, porque me faltan. El I3, ¿cuánto vale? Es el voltaje 3 entre la resistencia 3. ¿Cuánto vale el voltaje 3? El voltaje 3, pues ya sabemos que es el mismo, la intensidad en todo el circuito en serie, ¿no? Ya habíamos dicho, entonces es el mismo, 55.38 volts. Solamente me voy a la resistencia 3, esa la tengo desde originalmente 45 y la 4 la vamos a ocupar 90. Porque estamos usando el 55.38. Porque ese voltaje es el mismo en todo un circuito en serie. En paralelo, ¿cómo se llama? Perdón, en todo un circuito en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, entre 45 ohms. Eso me da 1.231 amperes. Ahorita van a ver por qué voy a hacer el esquema con todas las características.
Y el I4, pues es el voltaje 4 entre la resistencia 4. ¿Y cuánto va el voltaje 4? El mismo, se reparte igual en un sistema en paralelo. Entre la resistencia 4 dijimos que es 90 ohms, 0.615 amperes. La sumatoria de ellos, ¿cuánto da? De estos dos, como están en paralelo, debe dar la equivalente, 1.846 amperes. Y ya por fin podemos hacer el esquema final. El esquema final fue así, con toda la información. Van a ver cómo queda. Tal vez es nuevo para ustedes esto. Aquí así, aquí se vuelve paralelo. Todavía que agarra. Lo estoy haciendo grandecito porque quepa todo. Originalmente como estaba, ¿no? Ah, perdón. Aquí tenía un resistor, una resistencia. Aquí no. Vamos a recordar. Aquí me falta algo. Una pila. Ahora sí le voy a llenar de información. Aquí pues había 120 volts. Positivo o negativo. En este resistor, plebes, originalmente teníamos... ¿Cuánto de resistencia? 20 ohms. Ocupamos resistencia, intensidad y voltaje. 20 ohms de resistencia. ¿Cuánto le entran de voltaje al V3? Me voy al V3. ¿Dónde está el V3? Aquí está. No, no es cierto. El V3. ¿Dónde lo calculé? Aquí está. Al V2, perdón, al V2. V2, aquí está. Ocupo intensidad, voltaje y resistencia de cada uno, ¿no? De todo el circuito. Ya lo vieron, ¿no? Entonces este es el R2. El V2, ¿cuánto da? 36.92. ¿Qué falta? La intensidad. La intensidad 2, dijimos que se reparte la misma. Y aquí está. Voltaje 2 es intensidad total por resistencia 2, que es la intensidad la misma. 1.842. 46, perdón, amperes. Ya terminé con esta, voy para la de arriba. Esta es la resistencia 1. Son 15 ohms. ¿Sí? El voltaje 1 lo busco, que diga V1. Aquí está. 27.69. Estoy copiando la información a mano. Y la intensidad pues es la misma, 1.846 amperes. Cuando estamos hablando de esta parte, ¿no? Ya cuando entra acá, ya no se reparte igual porque estamos en serie ahí. En paralelo, perdón. Me voy con esta. Esta es la resistencia 3. La resistencia 3, plebes, originalmente estaba aquí. Estamos haciendo este nuevo circuito, pero con todo lo que le entra. Resistencia, voltaje e intensidad. 45 y 90, no se nos va a olvidar, ¿no? Las resistencias son 45 ohms. Me voy al voltaje 3. Lo busco. Aquí está, miren. Voltaje 3. Como es un circuito en paralelo, entra igual, miren. 55.38. En el circuito en paralelo entra lo mismo. 55.38. La teoría, pues. Y la intensidad 3. Ahí sí ya no entra igual porque estamos en paralelo. Aquí está 1.231 amperes. Me voy a la resistencia 5. Perdón, 4. 90 ohms. Me voy al voltaje 4. ¿Cuánto va el voltaje 4? Lo busco. Ahí sí, es el mismo, porque estamos en un circuito en paralelo. 55. Siempre que estamos en un circuito en paralelo, el voltaje va a ser el mismo en todo repartido. Pero la intensidad no. La intensidad se reparte de manera diferente. Me voy a la intensidad 4, 0.615 amperes.
y queda sin circuito. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que ando buscando yo. Yo sé que tienen que buscarlo dentro de la información. Primero lo hicimos en paralelo, luego lo hicimos en serie y recapitulamos el paralelo para encontrar I5, I3, I4 con su voltaje, que queda igual en todo el circuito en paralelo. Aquí. Y parece que ya quedó. Y listo, chavalones, ahí termina mi clase.